Ya incluso en el mejor de los casos, si se cumplen todas las limitaciones que están asumiendo los distintos países, ya hay consecuencias que son irreversibles y que no tienen marcha atrás. Efectivamente, es decir, sabemos que el reto de las próximas 3 décadas es el de un mundo en el que mientras intentamos reducir los impactos haciendo un cambio radical en nuestros hábitos y sobre todo en nuestro modelo de producción y de consumo energético que genera un modelo determinado de emisiones, mientras vamos realizando ese cambio de dirección, tenemos que ir preparándonos para los efectos que ya son ineludibles y que nos van a golpear. Esto viene a decir, que y es otra frase literal de este borrador que se ha filtrado, que sabemos que la vida de las próximas 2 generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, tendrán lugar en condiciones muy diferentes de las nuestras. Es decir, que que literalmente lo peor está por venir. Y ese lo peor que está por venir afectará directamente a esas 2 generaciones cuya vida se va a desarrollar a lo largo de lo que queda del siglo XXI. Cuando hablábamos de las temperaturas, ¿no? Sabemos básicamente que el Acuerdo de París, que es el plan que tenemos, es lo más parecido que tenemos a un plan. Lo más parecido que tenemos a un plan es el Acuerdo de París, que se firmó en diciembre de 2015 y que cumple un objetivo, o se propone un objetivo muy ambicioso y muy complejo, que es básicamente llegar a algún punto de la segunda mitad del siglo XXI, es decir, que en algún punto por definir entre 2050 y 2100, las emisiones de CO2 a la atmósfera, es decir, la cantidad de CO2 que lanzamos a la atmósfera, tiene que ser de 0, lo cual quiere decir renunciar a la mayor fuente de riqueza de la historia de la humanidad. Bueno, el petróleo y todas y el gas natural y todos los combustibles natural y el origen del carbón. Exacto. Los países han ido aumentando, sobre todo los países occidentales más desarrollados, sus umbrales de ambición y, por ejemplo, nosotros como miembros de la Unión Europea proponemos llegar a ese mundo en 2050, es decir, en 30 años. Tenemos por delante, si queremos cumplir el plan, una carrera inmensa que nos obliga básicamente a darle la vuelta como un calcetín a cómo opera el mundo a todos los niveles para llegar a cumplir ese objetivo de 0 emisiones. David García pregunta, hemos hablado muchas veces en la entrevista de este tema, sobre el impacto en nuestra forma de alimentarnos. ¿Cuál sería el efecto de dejar de consumir carne de forma masiva? O te lo pregunto al revés, ¿hasta qué punto la industria de la carne tiene que ver con las emisiones contaminantes de CO2? No quiero ahora improvisar datos que no tengo aquí encima de la mesa, pero sabemos que es determinante. Es decir, sabemos que la escala de producción alimentaria de la industria ganadera requiere, para empezar, de alguna de las mayores plantaciones del mundo de productos como la soja para alimentar a grandes cantidades de ganado, y además tienes unos impactos también a través de cómo los fertilizantes tienen un impacto en la producción de combustibles fósiles, a cómo las emisiones, la producción de carne a gran escala tiene una producción muy determinada. Sabemos además que esta ha sido una de las grandes variantes, una de las grandes variables. Una historia, no hemos mencionado una palabra que siempre se menciona en estos debates, antropoceno, esta idea de que el planeta está en una nueva era geológica y cuyo principal factor es el cambio, el impacto de la actividad humana sobre los sistemas biofísicos del planeta, que es el principal cambio de transformación geológica hoy. Uno de los factores que siempre mencionan los científicos cerca como de cuando los geólogos del futuro haciendo catas sabrán en qué momento en el registro geológico empezó el antropoceno, es por la distribución uniforme en todo el planeta, el encuentro de muestras de restos del pájaro más común del planeta hoy, que es el pollo doméstico, el pollo para consumo de carne, ¿no? Un pájaro que además no existía en la forma en la que lo conocemos en el año 1950. Los pollos de hoy son muy distintos. Una obra de la selección artificial, sí. Efectivamente, es decir, es una especie de antropoceno que creó la humanidad para alimentarse. Sabemos que este modelo no tendría por qué ser así. Es decir, sabemos que los patrones alimentarios que dependen muchísimo menos de la carne solamente 2 generaciones atrás eran suficientemente efectivos en términos nutricionales como no van a poder depender de él. Así que no parece haber un escenario ni desde la perspectiva climática ni desde la de la crisis de biodiversidad, sin siquiera hablar de sus implicaciones éticas y morales, porque yo, por ejemplo, sí creo que cada generación tiene que mirar a los grandes fallos morales de su época, ¿no? Y que en el futuro se nos jugará muy duramente por ellos, ¿no? Siempre que pensamos en grandes plagas morales del pasado, como el racismo, como la represión contra los homosexuales o como el machismo, decimos, pero ¿cómo podían vivir así? Yo creo que una de las grandes de nuestra época es en que hemos convertido la ganadería industrial a gran escala como máquina de sufrimiento constante. Cualquier persona que tenga un perro y conozca su sistema emocional y sepa que un perro y un cerdo no son en esencia distintos en cuanto a su relación con el mundo, puede imaginar lo que es esta gran maquinaria que hemos construido la ganadería industrial. Entonces, aparte de todo esto, si sumamos todas las razones,
no creo que haya muchas maneras de pensar que nuestro modelo y nuestra relación de consumo de la carne es prorrogable.